En el video anterior conversamos sobre el rendimiento de combustible del equipo internacional. Gracias por todos los comentarios que nos enviaron. Muchos de ellos nos pidieron que hiciéramos el mismo análisis de rendimiento para un equipo Kenworth y efectivamente eso es lo que vamos a tratar en este video. Conversaremos entonces del rendimiento de combustible que tiene el equipo Kenworth, incluyendo rendimiento de combustible en kilómetros por galón, análisis de ruta, análisis de velocidad, consumo de combustible, discriminando consumo de combustible en ralenti y consumo de combustible en movimiento. Comencemos. En la parte izquierda podrán seleccionar el equipo del que vamos a hacer el análisis. El día de hoy vamos a hacer el análisis del equipo TAL 309. Es un tractocamión Kenworth. Y entonces vamos a analizar los últimos 30 días. Entonces vamos a ubicarnos desde el día 10 de octubre hasta el día 10 de noviembre. Damos seleccionar y vemos entonces que podemos dar inicio al informe de trayecto. Observando los recorridos que ha tenido el equipo en estos últimos 30 días, básicamente vemos que ha tenido recorridos desde Villavicencio hasta Barranquilla. Todos podrían dar clic aquí y tener el recorrido del equipo, pero por propósitos de tiempo no lo vamos a hacer en este momento. Notamos cosas muy interesantes. Lo primero que notamos es que no aparecen extracciones, no aparecen robos de combustible identificados. Si damos doble clic, vamos a tener la oportunidad de ampliar y no se ven alarmas de robos de combustible, lo cual es una muy buena noticia. Por otro lado, si miramos en detalle, nos vamos a encontrar estos triángulos rojos, los cuales indican que son sitios donde han ocurrido excesos de velocidad de consideración, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente estos son los recorridos. El equipo ha estado desde Villavicencio, ha estado haciendo recorridos desde Villavicencio hasta Barranquilla. Y continuemos entonces con el análisis de velocidad. Vamos a darle clic en velocidad y nos encontramos entonces que efectivamente tenemos muchos eventos en los cuales el límite de velocidad que tienen definido se ha estado sobrepasando. Tenemos básicamente que en cada uno de estos sitios, si damos clic aquí, podremos ver en el mapa cada uno de los sitios donde tenemos excesos de velocidad, o si realizan un zoom podrán ver los sitios donde o los recorridos donde están ocurriendo los excesos de velocidad. Muy bien, es muy importante identificar estos excesos y en un instante, cuando estemos en el análisis del informe consolidado, vamos a ver cuántos kilómetros se recorrieron en exceso de velocidad, puesto que todos debemos tener claridad a esta altura que definitivamente los excesos de velocidad son un enemigo del rendimiento del combustible. Entonces, si continuamos, vamos a dar una mirada rápida. Como siempre les he dicho, antes de entrar a analizar los rendimientos y de mirar el volumen de combustible que hay en los tanques, debemos darle una mirada rápida al sistema eléctrico del equipo. Entonces, acá nos encontramos en este instante con que el alternador que tenemos en este equipo está trabajando muy bien. Es decir, podemos notar que cuando el equipo está prendido nos está entregando 14.1 voltios. Por lo tanto, está trabajando bastante bien. Y si hacemos un zoom, pues podremos verlo en mejor detalle. Vamos a hacer un zoom aquí de esta parte y podemos ver que las baterías también están trabajando muy bien, porque cuando tenemos esta franja blanca, básicamente las baterías están operando, están entregando un nivel de voltaje con el alternador apagado, es decir, con el vehículo apagado. Entonces aquí vemos que cuando estamos en franja blanca, básicamente el sistema eléctrico está recibiendo un voltaje de 12.7 voltios, lo cual es bastante bueno. Muy bien, en resumen, durante estos 30 días no se observan caídas de voltaje, es decir que no tenemos ninguna recomendación aquí para ir a revisar si se han robado las baterías, porque no tenemos ninguna caída. Y pues podemos observar que tanto el alternador como las baterías están funcionando de forma idónea. Una vez visto esto, entonces podemos avanzar. Vamos a avanzar y miramos
el volumen de combustible, donde podremos entonces observar que tenemos acá, básicamente tenemos un volumen de combustible con un comportamiento a simple vista normal, donde apreciamos aquí un abastecimiento, aquí apreciamos otro abastecimiento más pequeño y acá apreciamos otro abastecimiento más pequeño. Vamos a apoyarnos en el reporte de lista de abastecimientos y drenajes para identificar. Acá vemos entonces los abastecimientos que ha tenido el equipo ya identificados con los totales. No olviden que es importante descargar este archivo a Excel y adjuntarle una columna donde se identifiquen cuánto fue el galonaje que nos facturó la estación de servicio. Como les hemos venido mencionando, hemos encontrado muchas estaciones de servicio que tienen una medida de galón mucho más pequeña, por lo tanto les entregan una factura de 150 galones, pero solo entran al tanque 140, a pesar de que el surtidor pues muestra los 150 y la factura muestra también 150 galones. Entonces eso es algo, una recomendación importante para realizar. Muy bien, avanzando, vamos a avanzar entonces al informe consolidado. Y acá tenemos entonces el resumen día a día de las variables más importantes que tenemos en el sistema. Como ustedes saben, pueden dar clic derecho acá y seleccionar muchas otras variables que existen, pero por el momento nos vamos a concentrar en estas. Entonces tenemos que este equipo en estos 30 días ha recorrido 5.477 kilómetros. Como les decía al principio, tenemos una alarma importante de uno de los principales enemigos del rendimiento de combustible, que es la velocidad. Y en este reporte estamos entonces encontrando que tenemos 286 kilómetros recorridos en exceso de velocidad. Definitivamente esto lo debemos observar y debemos revisar por qué razón cuando el conductor escucha la sirena audible en cabina no está atendiendo ese sonido para mantenerse en el límite de velocidad de la geocerca donde se encuentra. Entonces este digamos que es el primer punto que tenemos como muy importante para revisar y que nos va a ayudar a mejorar el rendimiento de combustible. Bien, continuando, entonces tenemos que la velocidad promedio que tiene el equipo es de 50 kilómetros por hora. Luego la velocidad máxima es de 95 kilómetros por hora. Y posteriormente entonces tenemos aquí unos datos interesantes. Encontramos que el equipo ha tenido el switch prendido 149 horas. De estas 149 horas, el equipo ha estado en movimiento 108 horas. Como pueden ver acá, 108 horas con 40 minutos. Y en consecuencia, entonces tenemos 40 horas que el equipo ha estado detenido consumiendo combustible. Y viene la pregunta de siempre, que es ¿cuánto combustible hemos gastado en esas 40 horas? Para saber si de pronto el conductor básicamente está con el radio prendido o si está gastando mucho combustible, pues concluir definitivamente que tiene el equipo prendido, probablemente con el aire acondicionado prendido y todo lo demás. Entonces, si avanzamos en el reporte, nos vamos a encontrar que este conductor tiene un consumo real de combustible por hora de trabajo del motor sin movimiento de 1.2 galones. 1.2 galones por cada hora de trabajo del motor sin movimiento. Entonces, aquí es el momento en que tomamos la calculadora y multiplicamos 1,2 por 40 horas y media por 9.000 pesos. Nos indica que este equipo está consumiendo 437.000 pesos en combustible estando el vehículo detenido. Todos sabemos que ese número nunca va a llegar a cero. Siempre el equipo va a tener algún consumo de combustible estando detenido, porque es parte de la operación normal. Pero en este caso, pues la invitación es a analizar por qué razón este número está tan elevado
Y de acuerdo a nuestra experiencia, tenemos plena certeza que haciendo una concientización con los conductores de la flota y todo lo demás, lograrían reducir este valor en una forma considerable. Muy bien, avanzando ya con los datos de combustible, tenemos entonces que el volumen inicial que tuvo el equipo el primer día del reporte es de 170 galones, terminó el periodo de reporte con 181 galones, tuvo un consumo de 593 galones y tuvo abastecimientos por 600 galones. Esto entonces nos da, llevando los cálculos de la ruta y los recorridos que tuvo el equipo, nos ubica entonces en un equipo que tiene un muy buen rendimiento. Estamos encontrando un rendimiento de combustible en este tractocamión Kenworth de 10.16 kilómetros por cada galón, ¿sí? Es decir, cuando el vehículo se está moviendo, está en movimiento, está haciendo recorrido, el calzado de este conductor en esas condiciones nos está entregando 10.16 kilómetros por cada galón de combustible, lo cual lo consideramos un buen rendimiento. Sin embargo, si miramos y recordamos el tema del consumo de combustible en ralenti y ya observamos la métrica real que estamos obteniendo de rendimiento de combustible, teniendo en consideración no solamente el rendimiento del equipo cuando se está moviendo, sino también el consumo que tuvo cuando está detenido, entonces la métrica pues cae considerablemente, cae de 10.16 a 9.23, es decir, el consumo real que estarán experimentando ustedes en este equipo es de 9 kilómetros 0.23 por cada galón de combustible. Es decir que si tenemos una óptica práctica, ese consumo de combustible que tenemos cuando el equipo está detenido nos está bajando la métrica casi en 1 kilómetro por cada galón de combustible que consume el equipo. Como para hacer una referencia, casi, no es preciso porque no es 9.1 sino 9.23, pero para que vayan teniendo una idea de cuál es el impacto que tiene ese consumo de combustible con el equipo detenido, cuál es el impacto real que tiene en el rendimiento total de combustible. Muy bien, con esto ya estamos entonces terminando. Déjenme todos los comentarios que tengan, quedo muy atento para responderlos, con base en ellos estaremos haciendo futuros videos. En la parte de abajo les estaré dejando un link para quienes no vieron el rendimiento de combustible del equipo International, que si mi memoria no me falla estuvo en 12 kilómetros por cada galón. Les dejaré el link en la parte de abajo para que puedan consultarlo.